Salmo 39, Salmo de David. La sobrescritura de este salmo es al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. Jedutún, mencionado también en títulos como el Salmo 62 y 77, era uno de los músicos señalados por David para dirigir a Israel en la adoración pública. Este salmo es un lamento intenso de David. No existe una conexión que permita establecer en qué momento de su vida lo compuso. Sin embargo, pareciera que fue en sus últimos años. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este salmo. Versículos 1 al 3. Silencio en la agonía. El salmo se inicia con una oración, clamando a Dios por ayuda, para no hablar neciamente ante los impíos. Aún lo bueno prefirió callarlo. Spurgeon comenta: quizás él temía que si empezaba a hablar, estaría seguro de que erraría al hablar, y por lo tanto se abstuvo del todo. Era una manera fácil, segura y eficaz de evitar el pecado, si no involucraba una negligencia del deber que le debía a Dios en hablar bien de su nombre. Versículos 4 al 6. A pesar de estar en una verdadera agonía, hay espacio para proferir palabras sabias. Hazme saber. Esta es una expresión que demuestra la humildad necesaria para comenzar a ser guiados por el Señor. Mientras estaba presto a guardar silencio ante los impíos, en la presencia de Dios está dispuesto a abrir su corazón. Ruega que Dios le provea conocimientos que humanamente le están vetados. Específicamente lo inquieta lo breve que parece ser la vida. Spurgeon comenta: la vida es muy corta, pero se puede hacer mucho con ella. Nuestro Señor Jesucristo en 3 años salvó al mundo. Algunos de sus seguidores en 3 años fueron los medios para la salvación de montones y montones de almas. Versículos 7 al 11. Cuando llega el momento de recibir la corrección de Dios, debemos actuar con un corazón sumiso. Nuestra esperanza debe estar puesta solo en Dios. Así como el salmista lo tiene muy presente, nosotros también debemos considerar que la vida es breve y que no está en nuestras manos determinar su duración. Solo Dios es y debe ser nuestra esperanza. Cuando actuamos así, lo que estamos haciendo es depositar nuestra seguridad en el único capaz de manejar esta situación, Dios. David tenía conciencia de su incapacidad para tener su liberación del pecado, por lo que vuelve su mirada hacia Dios. Él había aprendido de la misma manera que el apóstol Pablo lo declara, que el enfoque debe estar en Dios y no en uno mismo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Versículos 12 al 13. La oración abre las puertas a la solución espiritual del creyente. Mientras estamos viviendo estas situaciones, naturalmente dificultamos que Dios llegue a prestar atención a nuestra oración, pero el problema no está en Dios, está en nosotros y en cómo el pecado nubla nuestra vista espiritual. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. La intensidad de esta oración es una muestra de lo agobiante que resulta para el creyente soportar el peso del pecado en su corazón. Déjame y tomaré fuerzas. Al conocer que su debilidad se debía a la pesada mano de Dios sobre él, David humildemente le pidió a Dios que no le mirara más con ojos de corrección. El salmo termina sin una resolución, pero nos muestra que David está determinado a apelar y confiar en el Señor. Esta determinación consciente de David debe ser imitada por nosotros el día de hoy. Ejercitémonos en la oración, que se inicia con el reconocimiento de la majestad de Dios
y prosigue confesando nuestros pecados, que nos alejan de Dios.